Isa, Correa, Moreno, Nebot, Lazo y la Asamblea no nos representan. ¿Se han preguntado por qué la CONAIE sigue liderando las protestas en Ecuador? Yo les explico. En sus 36 años de existencia, la Organización Nacional de la CONAIE opera como una red descentralizada que agrupa no menos de 2.000 organizaciones de base, las comunidades, centros, cabildos o comunas que operan como gobiernos territoriales, que actúan en el nivel provincial, regional y nacional. Funcionan como estructuras reivindicativas y de coordinación. Esto quiere decir que en lugar de centrarse exclusivamente en la reivindicación del Estado, como los mestizos y blancos, se dedican directamente a resolver problemas locales con los consabidos abusos de sus dirigentes que copian de los blancos y de los mestizos. La CONAIE maneja el riego, administra el trabajo de construcción y mantenimiento de infraestructura, ejecutan proyectos productivos, resuelven conflictos vecinales, ejercen una justicia comunal en casos civiles y penales y se involucran en la explotación de la minería legal o ilegal. Las reivindicaciones o solicitudes al Estado buscan generalmente su aporte, que facilite recursos para iniciativas propias, o al menos que el Estado no les estorbe. La estrategia política de la CONAIE desde su nacimiento ha sido una continua y conflictiva combinación de dos formas de lucha: la movilización social y la participación electoral, no siempre con apego al derecho de resistencia constitucional, sino a veces con vandalismo y destrucción de bienes públicos, como ocurrió en los dos levantamientos más poderosos de tiempos recientes, el de octubre del 2019 y el levantamiento del Inti Raymi de junio del 2022. Mi criterio personal. 1. Cualquiera que sea el balance final de ambiciones redobladas y caudillismos de ciertos indígenas y de quienes los manipulan, hay un efecto fundamental: no habrá diálogos y se exige la salida o renuncia de Lazo, aduciendo, entre otras causas, incapacidad para gobernar e incumplimiento de los 10 puntos de su propuesta inicial, que lo vuelven a reivindicar con otras movilizaciones anunciadas a partir del 8 de marzo del 2023. 2. Otros analistas previenen que se viene una trama de conspiración liderada por Correa, Isa y Nebot con sus alfiles en la Asamblea, y que al no contar con el respaldo jurídico de la Corte Constitucional es el momento de movilizar y caotizar al país, y que la estabilidad democrática les importa un comino. 3. Empero, el problema de fondo sigue siendo las diferencias por incumplimientos de acuerdos, y la FEINE, CONAIE y FENOCIN indicaron que no se han cumplido ni el 10% del total de acuerdos. 4. A criterio del ministro de Gobierno Henry Cucalón, las aseveraciones de los dirigentes indígenas son imprecisas, ya que hasta la fecha, febrero del 2023, se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos. La pregunta del millón es: ¿quién miente, el gobierno o la CONAIE? 5. Mientras que Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció la noche del 24 de febrero del 2023 que el rompimiento del proceso de diálogo es definitivo y se retira de las mesas de seguimiento
de los 218 acuerdos alcanzados en el papel, porque en su ejecución tan solo un 10% se han cumplido, y decidió ratificarse en la demanda de los 10 puntos que impulsaron el paro nacional de junio del 2022 y preparan movilizaciones a nivel país a partir del 8 de marzo del 2023. Mis conclusiones. 1. Pese a la ineptitud, indolencia, vagancia y estupidez del régimen y sus actos de corrupción, debemos defender el símbolo de la democracia, no al Ejecutivo ni a la Asamblea, que han perdido su capital político. 2. Dentro de este contexto, no podemos permitir que el narcoterrorismo desestabilice el país, peor aún que lo derroque al presidente sin cumplir los mecanismos constitucionales y la ley. 3. Debemos organizar la resistencia cívica ante la amenaza de actos terroristas como los de octubre del 2019 y junio del 2022, porque además Issa, Correa, Moreno, Nebot, Olazo y los asambleístas no me representan. Ver mi video en TikTok, La Muerte Cruzada, la revocatoria del mandato y el juicio político. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, un investigador en política pública, seguridad social y adultos mayores. Muchas gracias, ecuatorianos.